Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión que estamos teniendo. Espero que todos os encontréis bien, igual que dijimos la pasada miércoles de la semana pasada. Vamos a continuar con esta sección que hemos puesto durante este tiempo de confinamiento que estamos teniendo, de repasar cómo están los mercados y cómo están los sistemas a lo largo del mundo energético. Recordar como la otra vez a todos aquellos que no están con nosotros y que hemos perdido en este camino, y también dar las gracias a todos aquellos que están haciendo este esfuerzo especial, incluido el mercado, incluido las personas que están en los sistemas, manteniéndolos del sistema eléctrico para que todos tengamos así. Muy bien, hoy vamos a dar lugar a la conferencia ligada al mercado de la electricidad en este tiempo. No, el mercado de la electricidad pues siempre es un mundo atractivo, es un mundo que tiene y atrae muchas instituciones y muchas personas porque tiene mucha importancia en nuestro país, y este mercado es lo que vamos a tratar en estos momentos un poco distintos a los habituales, y lo vamos a hacer con Carmen Becerril, su presidenta de OMIE, buena colega de todos nosotros en el mundo energético, que tiene una trayectoria profesional importantísima. Es presidenta de OMIE desde octubre del 2018, DOMEL, desde 2018, y vicepresidenta del mercado ibérico. Bueno, ha sido casi todo en el mundo energético, a pesar de que es una persona muy joven dentro de este campo, y ella nos va a explicar un poco las características del mercado en estos tiempos que estamos. Como sabéis, cualquiera de las preguntas que tengáis, pues es hacerla en el chat público, o podéis enviárselas a Pablo de Juans. Os lo hemos mandado en los enlaces que tenéis para que luego se las traslade a Carmen. Es una situación un poco no habitual dentro del Club Español de la Energía, pero como comprenderéis es difícil de gestionar las preguntas en este campo, que seguro que habrá muchas, ¿no? Seguro que habrá muchas. Por tanto, yo nada más darle las gracias a Carmen por estar aquí, por haber aceptado en este tema. Tiene mucho que decir, ¿eh? Yo he visto la presentación y tiene muchísimas cosas que estoy seguro que os van a interesar, y por tanto vamos a dar comienzo a esta sesión. Solo avisaros que el próximo miércoles tendremos una sesión con, digamos, el sistema de gas, con Diego Vela, director general del sistema en Enagás, y el próximo viernes a la 1 cambiaremos un poco de formato y haremos la situación del mercado de gas, de Midgas, con Raúl Yunda. Carmen, he dicho poco de tu currículum, pero yo creo que ya es suficiente y te conoce todo el mundo, por tanto, es adelante y este es tu tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, Arcadio. Muchas gracias al Club Español de la Energía por tener esta iniciativa de poder compartir cuáles son las inquietudes en este momento que tenemos en el mercado eléctrico y qué estamos observando que está ocurriendo en cuanto a distintos aspectos, tanto de demanda, de precios, etcétera, en España y en Portugal como MIBEL, pero también en algunos otros países de Europa. Empezar diciendo, como antes apuntaba Arcadio, que espero que todos estéis bien, y reseñar la importancia que el comportamiento del sector eléctrico está teniendo en todo este periodo de crisis. Importancia en todos los agentes, en generadores, encargados de la distribución, del transporte, los comercializadores y, por supuesto, la operación del sistema, y en el caso que a mí me concierne más directamente, de la operación del mercado. Tenemos una presentación en la cual no podía por menos que empezar haciendo una breve referencia a lo que es la actividad de la operación del mercado. El grupo OMI, tanto en lo que se refiere al mercado diario como al mercado a plazo, está funcionando con normalidad. Pusimos en marcha un plan de contingencia al inicio de todo este proceso, organizados por turnos. Reforzamos el sistema de emergencia, reforzamos el nivel de ciberseguridad en este momento tan extremadamente crítico, y en términos generales lo que podemos y lo que vamos a ver ahora es que el mercado se ha ido comportando con normalidad. Los agentes han seguido actuando de forma bastante coherente y respondiendo además a las señales de precio que se van generando dentro del mercado, y
todos los procesos, incluido también lo que se refiere a la liquidación y a la facturación de la energía comprada y vendida, se está desarrollando también con orden y normalidad. Entrando ya en materia, quería empezar haciendo una serie de referencias a la demanda. Tenemos aquí la referencia de cuál ha sido la situación, de cuál ha sido la situación de la demanda en el mercado eléctrico español a lo largo del mes de marzo. Como podemos observar, el programa horario final arroja un balance de menos 4,9 que, corregido de laboralidad y temperatura, llega hasta ese menos 6,1 en cuanto a caída global de demanda dentro del mes de marzo. Tengamos en cuenta que el día 11 fue el día que se cerraron los colegios y el día 14 el día que se declaró el estado de alarma. Por lo tanto, este dato está recogiendo aproximadamente una primera mitad de marzo que funcionó con razonable normalidad y una segunda mitad donde ya estábamos en el marco de la nueva situación de estado de alarma. El acumulado enero-marzo, como vemos, sin embargo, viene a estar prácticamente en la misma línea del programa horario que el programa corregido de demanda con ese menos 2,7. Tengamos en cuenta que este año además ha sido bisiesto, con lo cual eso también altera de alguna manera la referencia estricta de demanda. Si vemos la demanda de Portugal, la variación ha sido mucho menos significativa. Vemos que en el programa horario final la caída de demanda ha sido de un menos 0,2 que, llevado al real, sobre todo por las temperaturas que ha habido a lo largo del mes de marzo, se ha quedado en un menos 1,7. No obstante, la demanda eléctrica en Portugal en este primer trimestre viene a ser positiva en el real, cerca de un 1%. Queríamos de todas maneras hacer un despiece de cómo se ha ido comportando la demanda en los días laborables de lunes a viernes a lo largo de estas últimas semanas, desde la semana 10 a la semana 15. En la semana 15, que sería la semana de Semana Santa, tan solo hemos recogido los 3 primeros días, lunes, martes y miércoles, ya que Jueves Santo y Viernes Santo no parecía que fueran a ser significativos de ninguna de las maneras. En todo caso, vemos cómo en la primera semana de marzo estos 710,8, estos 711 gigavatios hora, que venía a ser la demanda media en cada uno de los días laborables, cae hasta un 20% en esta semana 15, donde vemos estos 536,7. Evidentemente, la demanda en España está muy condicionada también por la caída del sector servicios y también en las 2 últimas semanas por el cierre de toda actividad industrial. Lo que hemos visto es que tanto para hoy lunes como para mañana hay un incremento de la demanda relativamente importante que nos permitirá situarnos casi cerca de la demanda de la semana 13, una vez que se han retomado las actividades industriales y las actividades de construcción que han quedado abiertas en esta semana. Nos parecía interesante ver cómo esta es una comparación, perdonad, el azul más oscuro está reflejando el año 2020 y el azul más claro son las semanas equivalentes del año 2019. Y ahí podemos ver cómo estamos haciendo la comparación estricta de la evolución de la demanda dentro del año 2020, pero cómo estas mismas semanas, estos mismos días se comportaron a lo largo del año 2019. De hecho, hemos hecho una corrección cuando vemos aquí el lunes, martes y miércoles de Semana Santa. Esta referencia del año 2019 es la referencia también de lunes, martes y miércoles santo del año pasado, aunque las fechas no eran estrictamente las mismas. Sin embargo, hemos querido mantener esa correlación para observar exactamente qué estaba pasando con la demanda en estos días.
Un aspecto significativo es cómo se está comportando también la curva de carga durante estos días. Era una pregunta que surgía el otro día cuando intervino Miguel Dubisón y bueno, pues intentamos hacer la comparación y lo que observamos es cómo la punta de la mañana, que normalmente viene a estar entre las 10 y las 11 de la mañana, se ha desplazado y en este momento la encontramos entre la 1 y las 2 de la tarde. No tenemos una explicación contundente respecto de cómo tenemos que explicarlo. Curiosamente, entre la 1 y las 2 de la tarde se supone que todo el teletrabajo ha generado unos frutos y lleva también a que haya un mayor consumo en esta zona. Es también el periodo de preparación de la comida, son lavavajillas, en fin. Al final hay un consumo doméstico esencialmente y es un consumo doméstico que desplaza, como decía, la punta del mediodía, la punta de la mañana hacia el mediodía. Sin embargo, como vemos aquí, la punta de la tarde se sigue comportando prácticamente igual, evidentemente con la diferencia de volumen en cuanto a megavatios hora consumidos que digamos, impone el cambio de demanda y la caída de demanda que ha tenido lugar durante este periodo. ¿Qué pasa en los países europeos, en otros países europeos? Queríamos echar un vistazo, aunque fuera rápido, sobre cómo ha evolucionado la demanda en algunos otros países europeos. Tenemos aquí la referencia de Alemania, en esas semanas de la semana 11 a la semana 15, y como se puede observar, la caída de la demanda ha sido mucho menos llamativa, mucho menos acusada que lo que acabamos de ver en España. Hemos pasado de estos 1.687 gigavatios hora diarios en el consumo en el sistema de consumo en el sistema alemán a una situación incluso en la semana de Semana Santa de 1.572 gigas. Por lo tanto, tiene una caída de alrededor del 6,8%, una caída que en buena medida responde, por un lado, a las diferentes medidas que han sido adoptadas por los gobiernos y también probablemente a su propia estructura productiva, no tan dependiente del sector servicios y mucho más volcada en el sector industrial. Si vemos Francia, en el caso de Francia, la semana 11 pues mantuvo una cierta normalidad, cae en la semana 12 y podemos ver aquí cómo la semana 15 la caída ha sido particularmente acusada. También una caída no tan llamativa como la del sistema español, pero significativa. Y sin duda, las caídas más importantes las vemos en el sistema italiano. Tengamos en cuenta que esta semana 11 en Italia ya estaban en un sistema de confinamiento, ya habían comenzado las primeras medidas de confinamiento y la demanda ha seguido cayendo de forma consistente hasta alcanzar más de un 25% en las 2 últimas semanas. Por lo tanto, un país que respondió tempranamente a lo que han sido las medidas necesarias por el coronavirus y además con una estructura productiva que tiene ciertas similitudes con la española, sobre todo por su dependencia del turismo y del sector servicios, vemos cómo acumula una caída de demanda incluso más importante que la que ha acumulado el nivel. Y por último, hemos visto este mapa de Europa que ha sido publicado por ENSOE estos días, en los cuales ha seleccionado también los días de demanda desde el 2 de marzo hasta el 10 de abril. Y bueno, hemos hecho una revisión rápida de lo que había pasado en Centro Europa, en Alemania, en Francia, cómo se ha comportado el mercado italiano y, por supuesto, el MIBEL. Probablemente de esta imagen que nos trasladaba ENSOE, lo que más llama la atención es cómo en una comparación de demanda entre el año 2019 y 2020
prácticamente podemos decir que los países nórdicos han mantenido casi estable, incluso incrementándola, la demanda eléctrica durante todo el periodo. Por lo tanto, en muchas ocasiones se ha hablado de si las medidas adoptadas en los países del norte de Europa no eran tan rígidas como la de los países del sur, y efectivamente no lo eran, y de manera que su demanda eléctrica sigue comportándose prácticamente de forma estable y consistente con lo que había sido el año anterior. Una mención separada merecen algunos de los elementos fundamentales que al final determinan y colaboran a fijar los precios de la electricidad. Tenemos aquí la referencia de cómo ha evolucionado el precio del CO2, desde un precio a inicio del año del 24,93 euros tonelada, llegó a caer hasta 15,23 euros tonelada, y desde mediados de marzo, desde que se marcó ese mínimo, sin embargo, ha tenido un incremento consistente a lo largo de estas últimas semanas, posiblemente ante la expectativa de que puede llegar a haber una recuperación económica y probablemente pues haya agentes haciendo acopio de derechos de CO2 aprovechando un momento donde el precio ha bajado significativamente. Una caída, como vemos, del 39% importante. Esta es la gráfica que hace referencia a la evolución de los precios del gas. Raúl Yunta tendrá el viernes oportunidad de explicarlo con mucho más detalle y con mucho más conocimiento, sin lugar a dudas. Llamar la atención de que desde el inicio de año ya se estaban apuntando unas tendencias a la baja en lo que se refiere a los precios del gas. Estábamos con un inicio de año de 11,5 euros megavatios hora, que si lo comparásemos con el primer trimestre del año 2019, donde estábamos en torno a los 20 euros megavatio hora, pues la caída ya había sido muy importante, y esta caída llega hasta este 6,99 euros megavatio hora, que ha tendido a corregirse al alza al 8,51 que se marcaba hoy en el mercado spot, y que curiosamente contrasta con lo que es el TTF, aunque no tenemos aquí la imagen, porque el TTF cayó prácticamente al entorno de los 7 euros y se ha ido manteniendo a lo largo de estos últimos días, aunque es verdad que a medio plazo hay de nuevo una convergencia entre lo que es el precio de MIBGAS dentro del sistema español con el precio del TTF holandés. Y aquí la referencia a la bajada en la cotización del Brent. También podemos decir, al igual que antes mencionaba en relación con el gas, que había una tendencia de caída a lo largo de todo el principio del año. Tenemos aquí reflejada la imagen desde el 1 de enero. Y hemos pasado de un precio en el Brent de 66,25 dólares el barril hasta 22,74 que llegó a caer, y vemos cómo se produce ahora mismo un repunte, también bastante asociado a aspectos geopolíticos que quizás no son estrictamente la crisis del coronavirus la que lo determina, sino los últimos acuerdos que ha alcanzado la OPEP de retirada de casi 10 millones de barriles diarios, que se complementa con las decisiones de algunos otros países productores que llevan la retirada hasta 20 millones de barriles diarios. Esto ha llevado a un repunte del precio del petróleo que, como lo vemos aquí, pasa de esos 23 euros que tuvimos de mínima ya a 31,15 dólares el barril de Brent. Pasando ya a lo que es nuestro mix de generación y cómo se han comportado las distintas tecnologías a lo largo de este último mes, empezar por las tecnologías renovables. Esta es la referencia del comportamiento
de la aportación fotovoltaica a lo largo de este primer trimestre. Evidentemente llama mucho la atención cómo ha ido marcando máximos la fotovoltaica, tanto máximos horarios como máximos diarios a lo largo del último mes. Aquí vemos cómo hay un 35% más de producción fotovoltaica en el mes de marzo del 2020 comparado con el mes de marzo del año 2019 y un 43% si consideramos el trimestre. No podemos perder de vista que prácticamente ha habido un incremento de potencia de alrededor del 90%, con los casi 4.000 megavatios nuevos instalados en fotovoltaica, por lo tanto no es una cifra que tenga que llamar mucho más la atención. Lo que sí que es verdad es que en volumen, en gigavatios hora aportados por la fotovoltaica al mix de generación, pues evidentemente hay una cantidad bastante más importante que la que teníamos en años anteriores también para este primer trimestre. La eólica, donde también se ha producido un incremento de potencia, quizás no tan significativa, también ha tenido una aportación significativamente superior a la que ha tenido en el mes de marzo del año 2019, que no fue un año especialmente bueno para la eólica, particularmente en el primer semestre. Nada comparable con ese puntazo que tenemos aquí del año 2018, pero en cualquier caso una cantidad importante, este incremento del 17% en el mes de marzo, que acumula en el primer trimestre un incremento del 1,4 respecto a lo que fue el 2019. Y aquí vemos las reservas hidráulicas. Sobre todo el principio de año estuvo marcado por una fuerte aportación hidráulica, por una cuestión meteorológica, y ahora mismo encontramos las reservas hidráulicas dentro de la media de los últimos 10 años, como podemos ver la referencia aquí. Una media que nos sitúa con una aportación hidráulica muchísimo más importante que la línea naranja, que es la que representa el año 2019 y que es también superior a lo que fue el año 2018 en el primer trimestre. Por lo tanto, podemos decir que hemos tenido una significativa aportación fotovoltaica, una importante aportación eólica y una muy buena aportación hidráulica en este último mes de marzo. Tenemos aquí el despiece con la comparación correspondiente. Esta es la comparación de marzo 2019 con marzo 2020. Vemos la eólica en verde, con esa importante aportación a la que antes me refería, la fotovoltaica y la caída en la aportación de los ciclos combinados de gas y la caída de la aportación del carbón. En definitiva, la hidráulica, que está en azul, más la fotovoltaica y la eólica determinan prácticamente la desaparición de un hueco térmico que ha perdido mucha de su representatividad a lo largo de, a lo largo de este mes de marzo comparado con el del año pasado. Pero lo mismo ocurre si nos fijamos en la comparación entre febrero 2020 y marzo 2020. En marzo la aportación eólica ha sido muy importante, que se compagina también con la fotovoltaica y con la hidráulica y determina esa mucha menor aportación del hueco térmico representado por los ciclos combinados de gas y por el carbón. Tenemos aquí un despiece del mismo periodo para el año 18, 19 y 20 por tecnologías, donde probablemente pues, llamar la atención de la aportación hidráulica antes mencionada. En este periodo, este 12% frente al 8% que fue el año 2019. La reducción del hueco térmico, este 21% del año 19, que pasa a ser un 14% en el año 2020. Y la aportación eólica, que se sitúa en el 22% frente al 21% del año 19. La fuerte eolicidad que tuvimos en el año 18 la vemos
aquí con ese 26% que representó en su momento. Esto lleva a que en el análisis de cuánta de nuestra producción eléctrica ha sido libre de emisiones, en este primer trimestre del año 2020, el 75% de la energía eléctrica producida en el sistema español ha estado libre de emisiones. Llamar la atención de que en esta contabilización las importaciones se consideran también libres de emisiones porque en cualquier caso no son emisiones que se hayan producido en el propio territorio español. Si me permiten, paso a hacer un repaso similar en el caso de Portugal, donde de nuevo llama la atención todavía más la aportación hidráulica con este 30% que ha representado en el primer trimestre, la significativa reducción del hueco térmico que pasa de ese 27% del año 19 a un 19%, y también una reducción de las importaciones que el año pasado llegaban al 14% y que han quedado reducidas al 10% en este año. Todo ello teniendo en cuenta que el sistema portugués no cuenta con la aportación nuclear, que también es libre de CO2, sitúa, sin embargo, en este primer trimestre la situación de Portugal con un 73% de la energía eléctrica sin aportación libre de CO2, sin aportación de CO2. Por lo tanto, datos importantes para toda la península ibérica, tanto en el sistema español como portugués, en cuanto a los objetivos que se alcanzan dentro de los sistemas eléctricos en cuanto al control de las emisiones de CO2. Si abordamos ahora los precios, esta gráfica muestra los precios desde el 1 de marzo hasta el 12 de abril. En naranja vemos los precios medios. Lo que podemos observar es que los precios se han comportado de manera consistente con lo que ha sido la evolución de la demanda, manifestando una tendencia a la baja desde el fin de semana del 15 de marzo, que es cuando se declara el estado de alarma, hasta estos últimos días de Semana Santa, y vemos cómo los fines de semana también siguen siendo más apuntados que la actividad de los días laborables y, como decía, en cualquier caso se observa una caída consistente con la caída de demanda que hemos visto. Fíjense que el precio medio en España para este periodo se sitúa en 25,82 euros megavatio hora frente a los prácticamente 50 euros megavatio hora que fue el precio de este mismo periodo en el año 2019. Y respecto de los mercados intradiarios, como saben, los mercados intradiarios recogen tanto las subastas, las sesiones de subastas que se llevan a cabo desde las 12 de la mañana del día anterior hasta las 10 de la mañana del día siguiente, así como el mercado continuo europeo que venimos gestionando desde hace ya año y medio. Y aquí hemos recogido los 6 últimos meses, entre octubre y marzo. En términos generales, vemos cómo los mercados intradiarios tienen unos ratios de compra y venta prácticamente similares y se mantienen de manera consistente también en los meses de febrero y en el mes de marzo, en el que incluso se incrementa ligeramente la actividad, tanto en España como en el caso de Portugal. Tenemos aquí las referencias de los precios medios de estos mercados intradiarios, tanto de compra como de venta, para estos 6 meses de octubre a marzo, donde se sitúan en ese entorno de los 38-39 euros por megavatio hora. Y también nos parecía significativo, a la vista de la evolución de los precios, ver cómo se ha comportado el PVPC, que en buena medida refleja precisamente los datos del consumidor doméstico a lo largo de este primer trimestre. Tenemos la referencia del primer trimestre de los años 2015, 16, 17, 18, 19 y 20.
y vemos cómo este primer trimestre del año 2020 sitúa tanto a un consumidor medio como a un consumidor tipo. Tenemos aquí la referencia de lo que hemos entendido por consumidor medio como por consumidor tipo, donde se sitúan los precios, que son los más bajos en un trimestre desde todo el periodo que observamos. Teníamos la referencia del año 2016, donde los precios fueron particularmente bajos, dada la fuerte hidraulicidad que acompañó ese periodo, y sin embargo bajan incluso ligeramente respecto de ese 2016. Estos son precios con todo incluido. Como vemos, está incluido incluso el impuesto eléctrico y el IVA correspondiente de las facturas de los consumidores domésticos correspondientes, insisto, a los meses de enero, febrero y marzo. Esto es adición de los meses enero, febrero y marzo de esas facturas con todo incluido impuestos. Queríamos también hacer una breve referencia a cómo todas estas caídas de demanda, todas las medidas que se han ido adoptando y sobre todo las expectativas que en este momento hay en el mundo económico han impactado en el mercado de futuros. Hemos recogido aquí las referencias de OMIP para el caso de España, que es la línea azul, y la de otros mercados financieros a plazo, como el francés, el italiano y el alemán. Se puede observar cómo este precio, que se había, como vemos aquí, en el caso de España, comienza el año para el mes de mayo con un precio de 42,2 euros megavatio hora, se sitúa ahora mismo en 25,9 euros megavatio hora. Hubo una caída muy fuerte pues a finales del mes de marzo y principios del mes de abril, que se ha corregido posiblemente ante la expectativa de que pueda haber una mayor actividad de la que en un momento inicial se observó para ese mes de mayo. De todas maneras, esta curva, en la cual hay esta caída a finales de marzo y un cierto repunte de precios, prácticamente se reproduce para todos los productos a plazo. Y veremos aquí cómo el Q3 del año 2020 también, en el caso de España, pasa de 48 euros megavatio hora a este 36,9 en estos últimos días, y también cómo se producen movimientos relativamente similares prácticamente en todos los países, incluido, vemos aquí el caso de Francia, que pasa de 40 a 30,9, o del caso de Alemania, que pasa de 39,1 a 29,1. En definitiva, hay una caída de alrededor de 10 euros prácticamente en todas las cotizaciones, incluida también la de Italia. Y por último, ¿cómo están viendo los agentes el año 2021? Pues vemos aquí cómo las caídas no son quizás tan llamativas como lo eran para los periodos del año 2020, pero también hay caídas importantes. En el mercado italiano, de este 54,6, el repunte lo ha situado en el 47,7. En nuestro caso, vemos cómo hemos ido cruzándonos con los precios de Francia, y en este momento el sistema francés y el sistema español prácticamente recogen precios equivalentes con este 42,7, 42,3. Veníamos de estos precios de 48, 46, y el sistema alemán es el que se ha descolgado un poquito más y ha mantenido precios más bajos, como vemos, de 37,7 en la última cotización disponible. Volviendo de nuevo a los mercados spot, hemos visto antes unas referencias a cómo se ha comportado la demanda de distintos países europeos. Ahora queremos ver
cómo se han comportado los precios también en los distintos países europeos. Esta gráfica muestra en la línea con pequeñas circunferencias la cotización de los precios diarios desde el 1 de marzo hasta el 1 de abril en el mercado, en el nivel, que evidentemente prácticamente se confunde la línea de puntos de OMIE con la línea naranja de Portugal, y vemos también el comportamiento del resto de los mercados. Probablemente una primera cosa sobre la que hay que llamar inevitablemente la atención es la estabilidad de precios, que incluso ni siquiera encuentra reflejo o alteración alguna en los fines de semana en los mercados nórdicos. Vemos aquí la cotización de Nord Pool, particularmente baja en este periodo como consecuencia de la fuerte aportación hidráulica que ha tenido, que sitúa el precio de este periodo del 1 al 12 de abril en 7,79 y el acumulado del año en 14,19 euros megavatio hora. Vienen de épocas de sequía donde los precios se acercaban mucho a los precios del resto de Europa. Sin embargo, en el momento en que hay agua en el sistema nórdico, pues evidentemente los precios caen de manera muy significativa. Llamar la atención también sobre esta línea amarilla que refleja los precios de Alemania. En Alemania, como en Francia, incluso también como en el nivel, es muy llamativo cómo los fines de semana hay caídas de precios siempre importantes y muy escarpadas. Incluso a finales de marzo vimos cómo el 22 de marzo llegó a tener el sistema alemán un precio medio negativo. 23 horas fueron negativas e incluso se marcó un máximo de precio negativo, como luego veremos. Y en definitiva tenemos aquí los precios medios, donde Alemania y Francia se están moviendo alrededor de los 21-22 euros, el sistema español y portugués en 25-26 y ya Italia alrededor de 30 y el Reino Unido con 34. Esta es la situación de los precios medios desde el 1 de marzo hasta el 12 de abril en los distintos mercados, la referencia que antes veíamos, con el añadido de haber incluido aquí las horas en las que la diferencia entre los distintos sistemas fronterizos fueron inferiores a 1 euro. En el caso de España y Portugal, evidentemente, trabajamos en un mercado, el MIBEL, donde el acoplamiento es prácticamente absoluto de manera constante. Vemos aquí esta referencia del 96%. Con Francia, en este caso, hemos estado en un 26%, por lo tanto ha habido un 26% de las horas en las cuales la diferencia de precio entre España y Francia ha sido inferior a 1 euro. Y llama la atención, evidentemente, el acoplamiento que Francia y Alemania suelen mantener, como vemos aquí, este 65%, y también con algunos países fronterizos, como puede ser Polonia o Dinamarca. Y por último, una referencia a las interconexiones internacionales, cómo se ha estado comportando el sistema durante el mes de marzo. Está aquí recogido, pero hemos recogido los 12 últimos meses. Como decíamos, con Portugal hay una relación permanente y constante, con lo cual hay una fluidez en las transacciones de energía bastante significativa. Antes veíamos cómo Portugal había tenido en el año 2019 una importación dentro de su mix energético que llevaba hasta el 14%. Vemos aquí cómo de manera consistente el sistema español prácticamente hasta el mes de octubre el sistema español vendió a Portugal. Sin embargo, la aportación hidráulica durante los meses de noviembre, diciembre y enero llevaron a que el sistema español haya importado desde Portugal, como podemos observar aquí.
En el caso de nuestra relación en la interconexión con Francia, dentro de que ha estado limitada su potencia casi todos los meses que están reflejados en el gráfico, vemos también cómo somos importadores netos del sistema francés, salvo en los meses de noviembre y diciembre, donde de nuevo se produjo un claro arbitraje de precios como consecuencia de la aportación hidráulica. En cualquier caso, todas las interconexiones, tanto la de Portugal como la de Francia, como la de Marruecos, como no podía ser de otra manera, hacen un arbitraje de precios prácticamente decimal. Hay una relación muy directa en función de cuándo se producen los precios más bajos en un sistema a la hora de ver cuál ha sido el balance final que se ha producido. Y vemos aquí, en el caso de la interconexión con Marruecos, también limitada como consecuencia de la avería de uno de los circuitos, aquí observamos cómo hubo un periodo en el cual España importó cantidades significativas desde Marruecos, pero vemos cómo en el último mes, particularmente en marzo, el signo de la interconexión con Marruecos ha sido claramente exportador. Y por último, vemos aquí el dato agregado del comportamiento de las interconexiones, donde vemos cómo efectivamente el saldo neto de todas nuestras interconexiones es un saldo importador por parte del sistema español respecto a lo que han sido sus exportaciones. Aun cuando hemos de decir que ha habido una mayor producción dentro del sistema español que la que hubo en el año anterior. Y aquí acaba la presentación, un breve repaso a algunas de las cuestiones que ya se han apuntado a lo largo de la presentación. Reiterar que el Grupo OMI sigue trabajando asegurando el funcionamiento de los mercados y que hoy por hoy no hemos tenido ninguna alteración significativa como consecuencia de la situación tan singular que estamos viviendo. Los fundamentales verdaderamente tenían una tendencia a la baja ya previamente a que llegara anterior a mediados de marzo y sin embargo pues esta tendencia a la baja ha sido todavía más acusada a lo largo de estos meses. La caída de la demanda eléctrica en el caso de España se mueve alrededor del 20%. Veíamos como el sistema alemán prácticamente tenía una caída de alrededor del 7% y sin embargo el sistema italiano estaba con un menos 25%. Hay una alta programación tanto eólica como fotovoltaica como consecuencia del incremento de la potencia instalada. Ha caído la emisión de CO2 de forma significativa y ha aumentado la electricidad libre de emisiones. La bajada de precio en el mercado ha sido muy importante, como antes veíamos. Ha aumentado, como mencionaba al hablar de las interconexiones, la producción nacional. Ha subido un 3,9% respecto del mes de febrero y un 2,7% respecto de marzo del año anterior. Por lo tanto, ha habido una mayor exportación, aun cuando ha habido una menor demanda, y por ello se han reducido las importaciones netas. En definitiva, nuestra percepción es que, a pesar de la dramática situación en la que nos encontramos, pues los mercados han funcionado bien, los agentes han respondido precisamente a lo que son los estímulos de demanda y los estímulos de precio como parece que debe ser de manera consistente. Y por mi parte, nada más, agradecerles a todos su atención y en todo caso, pues a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Carmen. No, no hay aplausos, pero yo te los doy si te parece bien, ¿eh? O sea que yo creo que has tenido de media 208 personas escuchando, que es un tema importante para este. Hablar en Bueno, soledad, es hablar en un poco soledad, la fuerte, ¿no? verdad que es poco motivador, es poco Sí, motivador. No se puede sí, mirar sí. nada a la cara de nadie, pero en fin. Bueno, también ahora con las preguntas tampoco, pero ahí tenemos a Pablo, que seguro que tiene algunas. Yo sé que tiene algunas, pero animaros que enviéis al chat público, al privado, las preguntas, porque ahora, pues oye, Carmen estará aquí otros 15 minutos o más o menos para responder lo que os parezca preguntarle, o bien a Pablo, ¿no? Que ha recibido ya algunas. Venga, Pablo. Muy bien, Carmen. Pues muchas gracias. Te cuento algunas preguntas que han ido llegando. La primera es, ¿de qué manera las diferencias en cuanto a fiscalidad y en ocasiones los precios negativos, como el que has comentado en Alemania, con esas 23 horas de precios negativos, y la escasez de interconexiones dificultan la deseable convergencia intracomunitaria de los precios mayoristas de electricidad? Bueno, pues es evidente que la fiscalidad es un condicionante importante para lo que son los intercambios internacionales, porque en definitiva alteran la equivalencia de precios que sería en un momento dado deseable. Los precios negativos, pues yo diría que, y es una opinión casi personal, más que institucional, los precios negativos no dejan de ser una anomalía. Producir megavatios hora y que en lugar de cobrar pagues es una anomalía. Y es una anomalía que responde a modelos regulatorios. Igual que el condicionante fiscal, pues es un condicionante regulatorio, los precios negativos son una anomalía que responde también a determinados perfiles de definición de precio para determinadas tecnologías en algunos mercados. Fue curioso cómo el mercado continuo fue aprovechado por muchos agentes españoles para intentar precisamente hacer operaciones casando con precios negativos. No fueron volúmenes importantes, pero sí que la capacidad que había disponible en la interconexión fue oportunamente aprovechada por los agentes para hacer algunas transacciones a precio negativo, lo cual, bueno, pues es una manera de aprovechar ese contexto o ese modelo que está planteado en algunos países europeos. En cualquier caso, la convergencia de precios, pues antes veíamos cómo estaba comportándose el acoplamiento entre mercados como Francia y Alemania, donde la capacidad de interconexión pues está por encima del 15%, y claro, cómo nos comportamos nosotros, donde nuestra capacidad de interconexión es un factor limitante clarísimo. Hipotético, vamos, todos tenemos confianza de que en el año 2025 realmente podamos tener una nueva línea de interconexión, la del Golfo de Vizcaya, de la que tanto hemos oído hablar. Bueno, pues será un paso adelante, y cada vez que hay un incremento en la capacidad de interconexión, ese 26% que vemos ahí de referencia y que viene a estar moviéndose más o menos entre un 19-20 y un 28-29, pues esa referencia de acoplamiento tenderá a ser cada vez mayor. Gracias. Te preguntan por el comportamiento de los agentes, si está habiendo algún problema con la aportación de garantías o algún problema de liquidez por su parte. Pues muchas gracias. Hoy por hoy no está habiendo ningún problema de liquidez. Una de las medidas que ofrecimos a efectos de poder flexibilizar la aportación de garantías por parte de los agentes es la utilización de garantías electrónicas, de avales electrónicos. Ha habido varias entidades financieras que han puesto a disposición de sus clientes estas garantías electrónicas, y yo creo que han ayudado también a facilitar el movimiento de avales y, en definitiva, el ir ajustando los avales disponibles en cada momento por parte de los distintos agentes. Hoy por hoy no ha habido
ni un solo indicio de falta de liquidez por parte de ninguno de los agentes compradores dentro del sistema. Gracias, Carmen. Has comentado también al comienzo de la presentación, has hecho referencia a la caída de la demanda en Portugal, que ha sido menos significativa que la española. Cuando has explicado Alemania, has dicho por qué, pero no has hecho referencia al por qué esto ocurría también en Portugal. ¿Tiene que ver con las medidas que está tomando el gobierno o hay otras razones? Una parte es que Portugal comenzó más tarde con las medidas de confinamiento, con lo cual ahí estábamos viendo la referencia del mes de marzo. En el caso de España comenzaron la semana del 14 de marzo, es cuando se declara el estado de alarma. En el caso de Portugal fue una semana más tarde, con lo cual prácticamente todo el mes de marzo lo que fue actividad productiva siguió manteniendo la misma actividad, y eso en buena medida indica que la caída no fuera tan importante. Lo que también es verdad es que, así como en el sistema español hemos visto caídas de demanda sostenidas tanto a lo largo del año pasado como también a lo largo de este primer trimestre, la demanda en Portugal el año pasado se incrementó ligeramente y desde principios de año se ha mantenido bastante estable, incluso con un cierto incremento, que en definitiva lo que pone de manifiesto es actividad económica. Gracias. Te preguntan también, Carmen, ¿qué previsiones tenéis en la demanda y en los precios en un escenario post-confinamiento? Bueno, en el caso de expectativa de precios en el post-confinamiento, ahí teníamos la cotización de mayo. Yo creo que la cotización de mayo de alguna manera habla por sí misma. Habla por sí misma respecto de lo que puede ser nuestra expectativa o la expectativa general sobre el comportamiento de la actividad dentro del sistema. No se normaliza con lo que habían venido siendo los meses anteriores. Había habido una ligera bajada de los precios, pero nada que ver con lo que ocurre a partir del 11-12 de marzo, donde se supone que se está estimando un cierto incremento de actividad que lleva a que el precio se sitúe en 23 euros megavatio hora frente a los 35,8 que traíamos. A esto esto al final lo vemos con consistencia también en el Q3 e incluso me atrevería a decir que lo vemos también en el CAL 21. Son unas referencias de precio que probablemente con un análisis de actividad económica pues tengan bastante consistencia, lo cual pues no es una buena noticia, pero sencillamente es la que están poniendo de manifiesto los agentes en su gestión de energía. Te preguntan también sobre las importaciones de energía desde Francia y si podría prolongarse o atenuarse en los meses más allá de los meses de noviembre y diciembre, cuando con mayor hidraulicidad. Vemos aquí el comportamiento con Francia. Somos importadores netos, además con consistencia, salvo ese momento de la hidraulicidad, y normalmente esto tendrá continuidad. Es verdad que si tuviéramos que hacer un análisis a largo plazo, la entrada de las renovables en el sistema español tiende a bajar los precios, y la bajada de los precios de las renovables eventualmente ayuda precisamente a incrementar los volúmenes de exportación, teniendo en cuenta que fundamentales como puede ser el gas o como puede ser el CO2 son precios que afectan de igual manera al sistema francés y al sistema español.
Otra pregunta es si piensas que los bajos precios y la bajada de la demanda pueden condicionar el desarrollo reglamentario para incrementar las renovables. Yo creo, sinceramente, que lo que tenemos que pensar es que esto no deja de ser una situación coyuntural. El PNIEC habla de un periodo de 10 años, digamos, es un ejercicio en el cual se habla de incremento de potencia a 10 años vista. Esto lo dejaremos atrás y la potencia renovable seguirá incrementándose. Por otra parte, no podemos perder de vista el hecho de que hay mucha capacidad renovable ahora mismo en construcción y que, por lo tanto, a lo largo de este año veremos también la entrada de nuevos megavatios de capacidad, tanto fotovoltaica como eólica, y esa está ya en el canal, no va a parar. Y de cara al futuro, pues la expectativa que pueda haber, esperemos y contemos con que tienda a la normalidad y, por lo tanto, a poder volver a hacer realidad los incrementos de potencia que se recogen en ese Plan Nacional de Energía y Clima. Hay una última pregunta, es si se ha visto algunas transacciones de grandes volúmenes en momentos de precios deprimidos. En el mercado diario, digamos que en el mercado diario la curva de demanda es una curva bastante consistente, donde hay en general por parte de los agentes poca capacidad de actuación a la hora de intentar aprovechar los precios bajos, y menos en un momento como este, donde la demanda en una parte muy importante es precisamente demanda doméstica, con lo cual la elasticidad a los precios pues parece que tampoco es muy importante. Hasta en este periodo que hemos analizado no hemos identificado ninguna transacción que pueda haber llamado la atención por volumen. Pues esa era la última pregunta, Carmen. Casi media, así que Arcadio, ¿quieres? Muy bien. Oye, Carmen, muchas gracias. La verdad hemos cumplido el plazo de una hora que nos hemos dado. Tienes aquí muchas felicitaciones en el chat. Ha habido hasta 210, he visto yo aquí en el chat. Supongo que esto cuenta bien, ¿no? Oye, muchas gracias a ti y a todos, a Mie, a los que habéis estado en este chat, y continuaremos en el próximo miércoles con Enagás y el sistema casista, ¿no? Yo creo que os vaya a todos muy bien, y volvemos a decir lo de Hill Street, ¿no? Que os vaya bien ahí fuera. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias.